Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Yanisa, e estamos acá para mais conociendo más la palabra de Dios para vivir mucho más sus promesas y todo que Dios tiene de mejor a nuestras vidas. Gracias a usted que está con nosotros. Invitamos también a visitar la página web ministerioaguaviva.net para que pueda ver todo lo que está pasando en el ministerio, los estudios, las prédicas, las películas también que tenemos de sugerencia para que pueda aprovechar, disfrutar con su familia, sus amigos, y también la tienda que tiene algunos artículos que puede también para ayudar a llevar la palabra de Dios donde sea, con lo que usamos, con lo que vestimos, con lo que tenemos, porque todo se va alabado sea el Señor. Gracias por estar con nosotros. E aí Y vamos, ahí vamos. em nome de Jesus. Bueno, Amén. estamos hablando sobre identidad cristiana. ¿Se te recuerda? Hablamos que teníamos 12 temas de identidad cristiana. Ya lo vimos, 8 de ellos. Hablamos sobre la fe en Jesucristo, hablamos sobre el arrepentimiento, hablamos también sobre una nueva vida en Cristo, estudiamos al respecto del el bautismo, de la lectura de la Biblia, estudiamos sobre la oración, sobre la comunión y terminamos la semana pasada con amor al prójimo. Cada tema puede tener una parte, dos o tres partes, como vamos caminando. Y hoy nosotros vamos empezar un otro tema, un tema llamado generosidad. Vea que este tema es un tema bastante interesante, como todos ellos. Y si usted tiene una curiosidad, todos los 12 temas están uno dependiendo de lo otro. Y todos son para nuestro crecimiento en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, nosotros hoy vamos a hablar sobre generosidad. Y invitamos a nuestro hermano Carlos a estar con nosotros hoy, trayendo este estudio sobre generosidad. Bienvenido, mi hermano. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, hermano. Mucho gusto de verte nuevamente y de verdad que interesante todos estos temas que hemos compartido a través de todas estas semanas y el día de hoy creo que es un tema muy importante en la identidad cristiana, en la vida del cristiano en general, pero también es un tema un poco difícil porque la verdad, hablar de generosidad lleva a veces a aprovecharse de las personas y por esto a veces dentro de las iglesias es un tema complicado porque siempre lo relacionamos con dinero. Ahora, vamos a ver que no necesariamente tiene que estar la generosidad ligada al dinero. Sí. Hay muchas formas de ser generosos, no necesariamente en lo material, en lo económico, pero tristemente hemos creado, y digo hemos creado las iglesias, inclusive los cristianos y los no cristianos, hemos creado una propaganda muy negativa en cuanto a la generosidad, especialmente cuando la iglesia requiere que seamos generosos, cuando la iglesia espera que seamos generosos. ¿Por qué? Porque siempre lo relacionamos con aprovechar, siempre lo relacionamos con abuso. Pero si vemos realmente lo que significa la palabra generosidad, es el acto de tener misericordia, compasión por los demás, ayudarlos no solo en el aspecto material, también en el aspecto espiritual. Como seguidores de Cristo, es necesario saber que Dios desea que todos sean salvos. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que comenzar. Tenemos que ser movidos a tener compasión por los demás. Tenemos que tener misericordia. Pero antes de continuar, algo que quiero decir también es que debemos de entender que la generosidad, y creo que esto nos va a ayudar, hermano Darcio, la generosidad no es exclusivamente de los ricos y de los que tienen dinero.
La generosidad es, como lo vimos hace unos minutos, poner en práctica el amor de Dios. Y disculpa que te esté adelantando un poco todo esto, hermano, te tengo ahí confundido con el tema, pero quería usarlo como introducción porque escuché el tema que diste tú en portugués, hermano, y de verdad me gustaría que compartieras con nosotros la definición que diste tú de generosidad, porque me parece muy interesante ambos aspectos. La verdad, la generosidad es cuando usted hace algo a alguien sin esperar nada de vuelta. Ah, yo no necesito nada de vuelta. La verdad, la generosidad es algo que el Señor Jesús ha hecho a las personas. Él no esperaba nada. Y la verdad, Él nos deja esto como enseñanza. ¿Se te recuerda? Hablamos la semana pasada en el servicio de domingo, hablamos sobre los 10 leprosos, que solamente uno volvió. Uno volvió, correcto. Solamente uno. O sea, Jesús fue generoso con ellos, con los 10, pero solamente uno reconoció. La generosidad es algo que nosotros no esperamos reconocimiento. Reconocimiento para que, mira, vea cómo yo soy bueno. No, es para que nosotros podamos compartir con las personas que necesitan. Como usted habló en el principio, muchas veces estamos muy atados a dinero. Estamos muy atados a dinero. Pero la verdad, la generosidad no es solamente dinero. Puede ser una ayuda, puede ser un oído para escuchar a alguien hablar alguna cosa. Puede ser una persona que está necesitando de una medicina, de un conforto, de lo que sea. Generosidad no es solamente dinero. Creo que el punto que lo define más importante y es de los primeros que nos compartiste es ser movido a compasión, es tener misericordia, pero el segundo es la generosidad, es poner en práctica el amor de Dios. Y esto es muy importante porque si estamos hablando de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, y que tenemos que parecernos cada día más al Señor Jesús, tenemos que recordar que Dios Padre y Dios Hijo nos vinieron a mostrar su amor, nos vinieron a entregar todo, todo, a cambio realmente de nada, a cambio de nada, porque el amor de Dios, y creo que vimos este tema, tú tienes un video acerca del amor, y hace unas semanas estuvimos hablando en cuanto al amor al prójimo, y va muy pegado de la generosidad del amor al prójimo, porque es ir más allá. Entonces, la generosidad es poner en práctica el amor de Dios. Y algo muy importante, y disculpen la repetición, pero la generosidad nace de un corazón agradecido con Dios. Esto es importante. Vamos a ver más adelante un pasaje, un pasaje donde vemos cómo no solamente lo importante, lo material es espiritual, sino también es lo importante, lo espiritual importante. Ahora, si me pone la gráfica, hermano, donde tenemos la generosidad, es un testimonio de mi relación con Dios. Esto es algo que quiero hablar porque si hablamos de identidad cristiana, no podemos olvidarnos de mi relación con Dios, de mi comunión con Dios. Entonces, si mi relación con Dios está bien, mi testimonio va a mostrar a los demás a Dios, pero también, si mi relación con Dios está bien, vamos a poder ver en los demás la necesidad más importante. Y esto tenemos que pensarlo. Muchas veces vemos como prioridad
lo material. Pero si nos vamos a lo espiritual, realmente lo que el mundo necesita, lo que todos necesitamos, es a Cristo. Entonces, como cristianos, hermanos, yo los invito a que pensemos eh, que la necesidad más grande que tiene el ser humano, que tiene el prójimo, no es precisamente el dinero, porque en la Biblia encontramos versículos donde nos dicen que no hagamos tesoros en la tierra, que hagamos tesoros en el cielo. Ahora, sabemos que el dinero, el tesoro aquí se queda, pero el alma no. Entonces, por esto tenemos que entender la necesidad de los demás, pero desde un punto espiritual. Y creo que en esto estás de acuerdo, hermano. Sí, sí. De verdad, así. Cuando hablamos del amor al prójimo, esto está conectado con la Encadenado, encadenado. encadenado con la generosidad. Esto no se puede separar el material de lo espiritual. Y nosotros no podemos decir que lo material no es importante, pero lo más importante siempre va a ser lo espiritual. Hablábamos con una persona esta semana, hacíamos una consejería en que la persona decía, mira, porque yo tengo mis cosas, mi casa, mis tesoros. Y yo hablaba con ella, ok, perfecto. ¿Y cuánto tiempo usted piensa que usted va a durar? ¿10 años, 20 años, 30 años, 50 años? ¿Cuánto tiempo? Mira, usted se va y todo esto se va a quedar. Lo más importante es su relación con Dios. Amén. Eso no significa que nosotros no vamos a hacer más nada. Voy a estar aquí en mi relación con Dios. No, tenemos que trabajar, tenemos que pagar los biles, comer y todo esto. Pero Hay tenemos que poner esto en prioridad en nuestra vida, ¿verdad? la palabra que hablamos al principio, encadenados. Todo Encadena. va. Tanto es importante una cosa como es importante la otra. Ahora, vuelvo a repetir, lo que es cierto es que si mi relación con Dios es buena, mi comunión con Dios es buena, yo voy a poder ver la necesidad más importante de los demás, pero también la necesidad secundaria, que en este caso nos referimos a lo material. Pero también, si mi relación con Dios es buena, nosotros damos todo lo que tenemos. No nos importa, porque confiamos en Dios, porque sabemos que la palabra de Dios dice que si damos, Él nos dará más, Él nos bendecirá mucho más. Entonces, no nos aferramos, cuando mi relación con Dios es buena, no nos aferramos a lo que tenemos para nosotros, sino que estamos dispuestos a compartirlos y podemos dar todo. Tenemos un ejemplo en la Biblia que quizás después la semana que entra compartamos, donde esta mujer Jesús estaba en el templo y llegan los ricos aventando su dinero y sonaba eh, el plato de la ofrenda y llega una mujer y pone un centavito y dice, Señor, el Señor Jesús dice, ella dio de la riqueza de su corazón, todo lo que tenía. Los otros dieron lo que les sobraba. Entonces, este es un ejemplo que nosotros tenemos que dar todo lo que tenemos, no importa. Si confiamos en Dios, si dependemos de un Dios que va a proveer, que es realmente uno de los nombres de Dios, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Si confiamos realmente en Dios y en su promesa, en su palabra, en su nombre, yo no tengo temor en desprenderme de lo que tengo. Yo veo que la clave, hermano, es esta. Relación con Dios. Si tenemos relación con Dios, y cuando usted empezó diciendo, mira, nosotros tenemos en las iglesias personas que nos abusan, ¿ok? Ahora, si nosotros tenemos una relación con Dios, el Señor nos va a hablar. ¿Quién debemos ayudar? Te puedo decir que en Brasil tiene muchos pedintes, muchos, demasiado. Y si usted está en la calle, usted va dando y dando y dando y dando. Y no termina. No termina. Pero Nirsa era así. Y un día el Señor habló conmigo, mira,
Deja que yo te diga a quién va a dar. ¿Ok? Y tenía personas que por mí, yo juzgaba que no necesitaba. Pero el Señor dice, da a ella. Claro, porque muchas veces vemos nosotros lo exterior, no lo interior. Sí. Entonces, nosotros somos abusados cuando queremos hacer en nuestro brazo, en nuestra fuerza. Como, mira, yo pienso que voy a dar algo a Carlos porque yo voy a llevar una ventaja de dar algo a Carlos. Este es el problema. Equivocado el Y, concepto. y queremos hablar a todos, ¿verdad? Y queremos hablar a todos, mira, porque yo ayudé a Carlos, porque yo ayudé a este, a aquel. Y la generosidad es estar calladito. Usted hace lo que Dios te manda hacer. Y algo bien importante, hermano, también de nuestra relación con Dios y de nuestro testimonio a los demás es que Dios bendice a otros con mi vida, que es precisamente lo que tú estás hablando. Ahora, les voy a invitar que veamos un pasaje en Hechos, capítulo 3, versículo 3 al 6, que habla perfectamente esto que estamos tratando hoy en día. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míralos, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Wow, qué maravilloso, hermano. Si vemos este pasaje, lo pueden leer desde el principio en el capítulo 3 de Hechos. Y es Pedro y Juan subían al templo y encontraron a una persona, a un limosnero, pidiendo ayuda. Ahora, ellos no tenían, pero le dieron el tesoro más grande que tenían. No tenían dinero, pero tenían algo más grande. Y esto que ellos dieron a este limosnero cambió su vida por total, mucho más que lo que le hubiera cambiado una limosna. Mira lo que dice el versículo 6. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El limosnero realmente lo que necesitaba no era el dinero, hermanos. Si ponemos atención, buscaba el dinero porque tenía que vivir, porque de alguna forma tenía que acudir a la generosidad de la gente para poder comer, ya que no podía moverse, ya que no podía valerse por sí mismo. Pero Pedro y Juan vieron la necesidad más importante de este hombre. Hicieron un milagro en el nombre de Cristo Jesús. Si vemos más adelante, en el versículo 8, no lo tenemos allá, pero lo pueden ver después ustedes, dice, y saltando, se puso de pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Qué maravilloso, qué hermoso este pasaje. Y estamos viendo dos hombres de Dios, Pedro y Juan, dos discípulos, seguidores de Jesús, que supieron ver lo más importante, lo que este hombre realmente necesitaba. Y a esto nos referimos cuando hablamos en lo espiritual. A esto nos referimos cuando hablamos a la necesidad más importante que tiene hoy el ser humano, que tiene hoy el mundo. Lo económico es muy importante, estamos de acuerdo, pero también lo espiritual. Y creo que deben ir de la mano, como dijimos hace un momento, deben ir encadenados, deben ir encadenados. Ahora, de acuerdo a este pasaje, eso me dice a mí que la generosidad debe ser prioridad en mi vida. Pedro y Juan iban caminando al templo y vieron a esta persona. Entonces, ellos inmediatamente fueron generosos. Era algo que era parte de ellos y ellos estaban glorificando a Dios y lo glorificaron. Si vemos en el versículo 8 del capítulo 3 de Hechos que acabamos de leer, este hombre de agradecimiento fue a alabar y a glorificar el nombre de Dios al templo con ellos.
No se quedó sentado allí, no fue a correr a su casa, a ver a su familia, no. Fue a alabar a Dios, a glorificar a Dios junto con Pedro y con Juan. Ahora, cuando nosotros ponemos como prioridad en nuestra vida la generosidad, Dios nos bendice más, mucho más. Pero también tenemos que poner primero a Dios. ¿Me explico? Cada cosa que hagamos en la obra de Dios debe ser primero Dios, debe ser con el deseo, con la intención de alabar y de glorificar a Dios. Como lo decías hace un momento tú, hermano Darcio, no tiene que ser para que los demás sepan, no tiene que ser para que vean lo que yo hago, qué bueno soy, qué cosas hago, no, es para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Tenemos un pasaje en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Wow. Esta es una promesa increíble, es una promesa maravillosa. Mira, dice, honra a Jehová con tus bienes. Todo lo que tenemos, como lo había dicho yo al principio, tiene que estar a disposición de Dios. No solo lo económico, lo material. Todo debe estar dispuesto. Todo debe estar ahí para nuestro Dios. Ahora, de acuerdo a este pasaje, cuando nosotros ponemos todos nuestros bienes, todas nuestras primicias delante de Dios, para Dios, Dios nos bendice, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, tenemos que creer. Y la fe hace posible que la generosidad vaya más allá de lo que pensamos. Y no tantas veces por lo que vamos a recibir, sino más bien por el gozo y la alegría que hay al dar. Entonces, tenemos que pensar en esto, hermanos. Si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros realmente somos cristianos, la prioridad en mi vida debe ser Dios y la generosidad debe ser un estilo de vida del creyente, del cristiano. Así es que demos sin temor, demos sin pensarlo. Lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo. No lo tenemos este pasaje, pero en Hechos, capítulo 20, versículo 35, Pablo hablando, dice, Jesús dijo, ay, es más bueno dar que recibir. Capítulo 20, versículo 35. Lo tengo y se los leo. Lo tengo aquí. Ah, ¿lo tienes, hermano? Pensé que no lo teníamos. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, y hermano Darcy, nos gustaría escuchar tu opinión, pero si somos honestos, la verdad a veces es difícil aceptar o vivir este pasaje que acabamos de leer, especialmente donde dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y muchas veces creo que si somos honestos, estamos dando porque esperamos recibir. Y esto es equivocado. Creo que, y enseguida, hermano, nos compartes tu opinión, creo que, y estoy convencido, que lo más importante es dar, porque ya hemos recibido dar
sin esperar nada a cambio, porque confiamos en Dios, porque dependemos de Dios. La verdad, muchos de nosotros usamos este versículo para ocultar nuestro orgullo. No, porque yo quiero dar, porque la palabra dice que es mejor dar que recibir. Entonces puedo decir por mi vida, yo siempre me gustó dar, pero llegó un momento en mi vida en que el Señor ha dicho, no, usted tiene que aprender a recibir. No, Señor, por favor, esto no. Mi orgullo, muchas veces nuestra avareza o avaricia, Avaricia. nos impide de recibir. Esto debe ser una mano de dos vías que se va y vuelta. Yo tengo que tener un corazón bueno para dar, pero yo tengo que tener un corazón bueno para recibir. Humilde para recibir. Humilde para recibir. Yo no necesito dar para recibir. Yo necesito obedecer a Dios. Si Él me dice da, yo doy. Si Él me dice recibe, yo recibo. Entonces, muchas veces nosotros nos escondemos atrás de este versículo por nuestro orgullo. ¿Qué va a pensar de mí? Yo estoy necesitado, ¿qué va a pensar de mí? Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Ahora, de verdad, el Señor nos incentiva a no estarmos presos a las cosas. No tenemos las cosas así. Mi abuela decía que cuanto más usted aprieta, sale por entre los dedos. Entre los dedos, correcto. Entonces, no, debemos estar tranquilos. Una ventaja de tener un corazón generoso es que usted cree en un Dios que te va a proveer. Amén. Usted cree en un Dios que pase que pase, Él te va a proveer. Él te va a proveer no que usted quiere, Él te va a proveer lo que usted necesita. Es diferente, Mucho mejor. ¿verdad? Pero muchas veces, ¿sabe qué? Yo necesito de 2 carros. No, se necesita de un carro porque eso va a manejar uno, se no consigue manejar 2. Entonces, no es su necesidad, pero es la necesidad que el Señor ve que usted necesite. Entonces, el corazón generoso, Él va a donar más. Usted no, Ahora, cuando usted entrega algo, usted no va a estar preocupado, mañana, ¿qué va a pasar? No, es el Señor. ¿cuándo me lo va a regresar Dios? No, no. Sí, ¿verdad? Ahora, si volvemos un poquitito en Proverbios, en el versículo 9 y 10, la verdad, confiar en Dios es una gran inversión, ¿verdad? Es una gran inversión, porque yo confío en Dios, yo honro a Jehová, yo entrego todos mis bienes a Él y yo tengo la seguridad que Él me va a regresar todo. Y ese es un punto bien importante que está en Proverbios, y es que tenemos que poner como prioridad Dios, la obra de Dios. Esto es algo que no podemos desapartar. Ahora, hay 4 formas de generosidad que tenemos. Y primero, la primera es obedeciendo la palabra de Dios. Porque cuando yo obedezco la palabra de Dios, yo voy a hacer todo lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios dice, está un poco más atrás, hermano, y si Dios dice que la generosidad es obedecer su palabra, hacer lo que Él dice, pues no va a ser un problema para mí. Ahora, la otra forma es, la generosidad tiene que ser con mi familia. Una vez que hemos sido generosos, hemos obedecido a Dios y llevamos todos los diezmos a la iglesia, las ofrendas a la iglesia, tengo que ser generoso con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Allí, tengo que ser generoso, no tenemos que olvidarnos de ellos.
Ahora, el tercer aspecto es tengo que ser generoso con mis hermanos en Cristo. Aun cuando yo doy a la iglesia, aun cuando yo ayudo a la iglesia, también si un hermano tiene necesidad, tengo que ser generoso y no decir, yo ya di mi ofrenda, ya di los diezmos, estos son para la obra de Dios y aunque el ayudar a los hermanos es parte de la obra de Dios, pero muchas veces tenemos que entender que los ministerios a veces consumen gran cantidad de los diezmos y las ofrendas que damos, especialmente misiones, especialmente otras áreas de los ministerios dentro de las iglesias. Entonces, tenemos que estar dispuestos y tenemos que velar también por nuestros hermanos en Cristo. Y la cuarta forma de ser generoso es con mi prójimo. Y creo que esto encierra, hermanos, encierra todas las áreas. Mi generosidad, obedeciendo la palabra de Dios, con mi familia, con mis hermanos en Cristo y con el prójimo. Ahora, todo esto lo vemos en el versículo que acabamos de ver, el versículo de Hechos, capítulo 20, versículo 35, porque Pablo lo dice. Si me lo puedes leer, hermana, otra vez. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios y esto es lo que Pablo estaba enseñando a la iglesia. Dice, mira, yo ya les he enseñado cómo debemos de trabajar. Ahora, el propósito de trabajar es para proveer no solamente nuestras necesidades, sino las necesidades de los demás. Entonces tenemos que pensar muy bien en esto, hermanos, porque la palabra de Dios dice que si somos generosos, somos más bendecidos. Y esto lo acabamos de ver también hace unos versículos atrás en Proverbios. Lo miramos y somos más bendecidos. Ahora, la bendición no necesariamente llega en forma de riqueza. Llega en forma de salud, llega en forma de paz, llega en forma de gozo, llega en forma de mi comunión con Dios, de mi relación con los demás. Entonces, hermanos, en cuanto aprendamos a ser más generosos, vamos también a experimentar, y esta palabra me encanta, hermano Darcio, experimentar una relación y una comunión diferente con Dios. Y vamos a ver todo de una forma distinta y no nos vamos a aferrar a las riquezas, sino nos vamos a aferrar a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y vamos a comenzar a ser generosos con aquellos que lo necesitan. La verdad, volvemos al punto de nosotros estamos platicando nuestro cristianismo, Practicando, ajá. ¿no? La práctica de nuestro cristianismo. O sea, nosotros estamos llenos de tanta enseñanza, estamos llenos de tanta sabiduría, pero La práctica, ¿para dónde va? practicar lo que aprendemos. Ahora, hermano, es un mandato de Dios el ser generoso. Si lo podemos poner de esta forma, es una regla de Dios. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dos cosas vemos bien claras en este pasaje, hermanos, y es lo que compartías tú con nosotros hace un instante, hermano Darcio, que el ser generoso es de dos vías. Yo doy porque ya Dios me bendijo, pero también Dios me da, y es precisamente lo que dice este versículo 38 de Lucas capítulo 6, dad y se os dará. Ahora, cuando nosotros damos de todo corazón, cuando nosotros damos, porque vemos la necesidad de los demás,
la segunda parte dice, se nos dará medida buena, apretada, remecida. Quiere decir que Dios nos dará mucho más y sobrará. Ahora, tenemos que entender lo que hablaba yo al principio. Nuestro Señor Jesús dio todo por ti y por mí. Y si somos seguidores de Cristo, si somos cristianos, si somos imitadores de Cristo, o debemos ser imitadores de Cristo, pues debemos darlo todo también, de ser generosos. La generosidad no debe ser una carga, sino por lo contrario, debe ser un gozo, debe ser una alegría. Entonces, tenemos que tener una actitud cuando somos generosos. Ahora, esta actitud que debemos de tener es una actitud de gozo, de alegría, no una actitud que se vea que soy generoso por obligación, porque estoy obligado de acuerdo a lo que dice la palabra. No, tenemos que tener una actitud diferente. Debe salir del corazón y no debe ser de mala gana. Estas son las actitudes que muchas veces nosotros mostramos cuando estamos ayudando a alguien o cuando estamos tratando de seguir una religiosidad, tratando de seguir eh, lo que dicen los demás y no necesariamente lo que dice Dios. Entonces, la actitud que tenemos que tener cuando somos generosos es una actitud de alegría, de gozo. Tenemos un pasaje en la segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios por hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Wow. Esto es maravilloso, hermanos. Es hermoso porque, en primer lugar, cuando Dios pone en nuestro corazón que tenemos que ser generosos en cierta forma, no tenemos que cambiar esto. Lo que Dios ha puesto, que era precisamente lo que tú hablabas, hermano Darcio. Lo que Dios puso en tu corazón era lo que estabas haciendo. Y lo hacías con alegría y lo hacías con gozo. Ahora, cuando nosotros lo hacemos de esta manera, tenemos que estar convencidos y seguros. Porque le dice la palabra que Dios me ama. Porque dice, Dios ama a quién? Al dador alegre, no al dador triste. No a la persona que es generosa pensando, wow, estoy ayudando a esta persona, pero ya no me va a alcanzar para comprar lo que yo necesitaba, quizá el último teléfono, quizá una televisión nueva, quizá unos zapatos nuevos, ya no me va a alcanzar. ¿Por qué? Porque ya se lo di a alguien. ¿Para qué se lo daba? No, hermanos, la actitud debe ser diferente. Cuando somos generosos, debe ser con alegría, con gozo, porque yo dependo de Dios, porque quiero agradar a Dios, porque quiero glorificar a Dios. Ahora, hay una recompensa, y es que Dios ama a quién? Al dador alegre. Entonces, eso debe traer paz a mi vida. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo está agradando a Dios. Aparte, me da la seguridad de que Dios me ama. Pero tiene que ser con gozo, con alegría. No de una actitud o de una forma de tristeza, de arrepentimiento. Ahora, el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos va a dar todo, no solamente lo material, sino lo espiritual, y nos va a capacitar para hacer más cosas, ir más allá, ir más allá. Si recuerdan, les compartí el pasaje de Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, y ellos fueron más allá. ¿Qué hicieron? Compartieron a Cristo.
compartieron la palabra de Dios. Y el resultado fue, está el limosnero brincando, saltando de gozo y alegría. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma o nuestra actitud en cuanto a ser generosos. Hay un pasaje que me gustaría dejar con ustedes y enseguida me das tu comentario, hermano Darcio, y este pasaje lo vamos a ver la semana que entra. Es Malaquías, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Y dice así, Malaquías, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Y hermanos, estudienlo durante la semana, véanlo y pongamos nuestra vida delante de Dios analizando en qué lugar estamos en cuanto a generosidad. Dice el versículo 8, una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta es, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Escuchen el versículo 10. Traed todos los diezmos al alforí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, Dios nos llama para que nos examinemos delante de la presencia de Él. No con el hermano Darcio, no con el hermano Carlos, no con la hermana Nilsa, con los demás hermanos, no. Dios nos llama a que vayamos delante de su presencia y nos pongamos a cuentas. Y ahí nos daremos cuenta si realmente estamos siendo generosos o solamente estamos jugando y participando de algo que no está glorificando a Dios. ¿Tienes un último comentario, hermano? La verdad, o que nosotros hacemos en conociendo y viviendo la palabra del Señor es explicar cómo tener una relación más cercana de Dios. Es cómo nosotros podemos depender más de Dios. Es cómo nosotros podemos creer que este Dios está listo para estar con nosotros. Entonces, lo que vemos es que la generosidad, ella viene a través de nuestra relación con Dios. De nuevo, podemos tener todos los cargos de la iglesia, podemos estar en la iglesia muchos años y años y años. Esto no cambia nada. Lo que va a cambiar es su relación personal con el Señor. Y el Señor, si usted es un cristiano que depende de Dios, que está en obediencia a Dios, que camina con Dios en alegría, no importa lo que pase, va a tener un corazón generoso, porque Amén. va a ver la necesidad de las personas y Dios te va a mover. Dios te va a mover, pero Dios va a mover una persona que tiene una relación cercana con Él. Estoy esperando Dios hablar conmigo, pero si usted no tiene una relación cercana con Él, Él jamás va a hablar con usted. La verdad, Él está hablando, pero como usted está muy lejos de Dios, entonces no escucha. no escucha. No lo escucha. Entonces, de verdad, este versículo 7, 8 de 2 Corintios 9 es el versículo que me encanta y es un versículo que pone por tierra toda la ley del diezmos. Tenemos un estudio sobre diezmos, ahí se puede buscar en YouTube y ahí está. Entonces, usted tiene que dar con alegría. Usted no es obligado a nada, usted no es
Dios no necesita, mira, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que Dios no necesita de tu dinero. La verdad, usted y yo necesitamos del dinero que Dios nos da a través de nuestro trabajo, a través de todo lo que hacemos. Entonces, nosotros tenemos que caminar en la dependencia del Señor. Caminar y escuchando lo que Él tiene para hablar con nosotros en nombre de Jesús. Amén. La próxima semana volvemos hablando la segunda parte de generosidad. Si nosotros aún estamos vivos, si no fuimos arrebatados. Arrebatados, correcto, arrebatados. Aleluya. Ahí nos... Amén. Dios los bendiga mucho. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Por Bendiciones, hermano, un placer siempre. Y bueno, creo que aún tenemos mucho trabajo por hacer. Hay mucha gente que necesita conocer de Cristo y aunque nos gustaría irnos ya con el Señor, tenemos que tener en mente eso y hablando de generosidad, tenemos que ser generosos y compartir a Cristo. Así es que falta mucho por hacer, hermano, hay que esperar un poco más. Sí, ahí estamos, hermano. No, un abrazo. De verdad no esperamos, seguimos. Estamos siguiendo como Dios quiera y ahí vamos. Recordemos que domingo tenemos Santa Cena del Señor y usted ya deja sus elementos separados para que juntos podamos disfrutar de la generosidad de Dios con la venida de Cristo, la Santa Cena en el próximo domingo. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo viernes con la segunda parte de esta identidad cristiana, que es la generosidad. Que Dios te bendiga.